Buenas noches, le damos la bienvenida una vez más a nuestra jornada de actualización. Eh, Procedemos a la presentación de nuestro invitado a través del profesor Michael Valdés. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta 10ª jornada en donde estamos desarrollando la jornada de actualización en seguridad y salud ocupacional de parte de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. En el día de hoy estaremos compartiendo con el ingeniero Jorge Astete qué hay de nuevo en la ISO 45001 versión 2018. El ingeniero Jorge es consultor, auditor y entrenador en sistemas de gestión, ingeniero industrial de profesión, máster en prevención de riesgos profesionales, auditor líder en ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y SA 8000. Es docente en programas postítulo de sistemas de gestión integrados en distintas universidades y centros de formación, con 20 años de experiencia laboral como consultor, auditor y entrenador en sistemas de gestión integral. Pues le damos la bienvenida desde Chile al ingeniero Jorge. Muy buenas noches, adelante. Gracias, Michael. ¿Me escuchan? ¿Me pueden confirmar eso? Sí, lo escuchamos, ingeniero. Claro que sí. Ya, voy a compartir ahora mi presentación. A ver, tienen que darme ahí un minutito, ¿cierto? Para... veamos. Estoy aquí en los seteos, un minutito, ¿cierto? Veamos qué pasa. Ya hice. Ya, ahí ustedes deberían estar viendo mi presentación. ¿Es así o no? ¿Me pueden confirmar? Listo, sí se puede ver. Ya, entonces arrancamos. Bueno, mi nombre es Jorge Astete. Voy a intentar hablar lo más despacio posible para que me entiendan. Dicen que los chilenos hablamos muy rápido. Bien. Y tengo 45 minutos, ¿cierto?, para desarrollar esta presentación. La idea es al final abrir un espacio para consulta, feedback, ¿cierto?, y retroalimentación entre los profesionales que estamos aquí en esta instancia. Lo primero es agradecer a Michael Valdés por la iniciativa, también a la Facultad de Ciencias de la Salud de UMESID, porque de una u otra manera estas son instancias, ¿cierto?, de aprendizaje, de intercambio profesional y de camaradería en tiempos que son tan necesarios. Bien. Michael ya me presentó, mi nombre es Jorge Astete, yo soy de Chile y llevo 20 años dedicado a los sistemas de gestión, tanto en consultoría, en entrenamiento, como en auditorías de certificación, auditorías internas de sistemas de gestión. Y la idea mía es contarles un poco qué de nuevo trae ISO 45001, que es la primera norma de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo emitida por la ISO. Bien, entonces lo primero es que vamos a revisar 7 grandes novedades. Bien, siete aspectos que yo considero son relevantes de esta nueva y primera versión de ISO 45001. Vamos a hablar sobre el impacto del estándar, la estructura, ¿cierto? Asuntos relativos a terminología, un apartado que habla sobre la consulta y participación de los trabajadores, ¿bien? Aspectos relativos a la comunicación, el enfoque de riesgos y la alineación estratégica de los sistemas de gestión en la organización, ¿bien? Lo primero es comentarles y que entendamos como profesionales de distintas disciplinas y ámbitos de acción que un sistema de gestión es un conjunto de elementos o engranajes, ¿cierto? Podríamos decir, un conjunto de elementos cuyo objetivo es que la organización alcance la política y por ende los objetivos que se ha planteado en materias de seguridad y salud en el trabajo. Eso lo quiero dejar muy claro porque el sentido de un sistema de gestión es efectivamente acompañar y ayudar a la organización en la consecución de sus objetivos de seguridad y salud en el trabajo. El que entienda hoy día que la documentación es un sistema de gestión está equivocado. Eso no es un sistema de gestión. La documentación es parte de un sistema de gestión, pero la documentación
es un medio para que la organización alcance estos objetivos que se plantean en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lamentablemente, en nuestra disciplina, tanto en consultorías como en auditorías, hemos hecho de la documentación la esencia de los sistemas de gestión y en muchos casos se ha errado en ese camino. Bien, entonces lo primero es aclarar eso. Bueno, aquí les muestro algunas estadísticas. Para los que no saben, la ISO es la Organización Internacional de Estandarización y la ISO es una red global de organismos de normalización. Los países que quieren pueden participar de la ISO de manera voluntaria, ¿bien? Y son representados a través de un único organismo de normalización por país, ¿bien? Es una institución que data de los años 40, ¿bien? Es una institución y una de las más prestigiosas en la emisión de normas de sistemas de gestión. No es la única, pero sí la más prestigiosa. Por ejemplo, en el caso de Panamá, ustedes están representados por Copanito, ¿ya? Ese es el organismo que los representa ante la ISO. Ustedes son miembros de la ISO. En el caso de Chile, por ejemplo, es el INN. En el caso de Argentina es IRAM. En el caso de México es DGN. En el caso de Perú es INACAL, etc. Hay más de 150 países que forman parte de la ISO. ¿Y qué hace ISO? ISO, si hay algún tema de interés en el que quiere involucrarse para emitir un estándar que fije requisitos básicos y mínimos en torno a algún asunto, la ISO toma la decisión de generar el estándar, ¿cierto? Y conforma lo que se llama un comité técnico, ¿bien? En la ISO hay más de 300 comités técnicos hoy día funcionando, y cada uno de esos comités se dedica a emitir un estándar en determinado ámbito de acción. El asunto es que en el año 87 la ISO emite su primera norma de sistemas de gestión, que es específicamente la ISO 9001, ¿bien? Y esa norma, la característica que tenía es que era certificable, o sea, las organizaciones podían obtener un certificado de cumplimiento de los requisitos de ISO 9001. Y ahí se populariza ISO como institución emisora de normas, ¿bien? Y a partir de eso empiezan a proliferar una serie de normas de sistemas de gestión. Fíjense ustedes que en esta lámina que yo les muestro, esta es la última estadística de ISO de los certificados que se han emitido en distintas normas de sistemas de gestión. Sin duda que ISO 9001 es la que concentra la mayor cantidad de certificaciones, ¿bien? Es la primera norma de sistema de gestión en el año 87 y ya vamos en la quinta versión en la última es del año 2015. Entonces hay alrededor de 900.000 certificados emitidos en el mundo. Importante aclarar que ISO no es quien entrega los certificados. Estos certificados los entregan los organismos de certificación, ¿bien? Pero fíjense que por acá está la ISO 45001, que es la norma, ¿cierto?, de la cual vamos a conversar. Y esta norma, la ISO 45001, fue emitida en enero del 2018. Y esta última estadística es a diciembre del 2018. O sea, en apenas 9 meses, ISO 45001 alcanzó cerca de 12.000 certificados en el mundo. Eso es una cantidad importante comparada con otras normas. Por ejemplo, ustedes ven aquí más abajo la ISO 50001, que es un sistema de gestión de la energía, ¿bien? Y al 2018 tenía 18.000 certificados emitidos, siendo una norma mucho más antigua. Entonces, lo primero que tenemos es que entender como profesionales vinculados a la seguridad y salud en el trabajo o a los sistemas de gestión, es que ISO 45001 tuvo un gran impacto una vez que fue emitida y puesta a disposición del público. Bueno, ahora, aquí hay otras normas más de sistemas de gestión, por ejemplo, que están vinculadas también al tema de la seguridad. Una de las que les puedo comentar ahí, por ejemplo, es la ISO 39001, que es un sistema de gestión de seguridad vial, ¿bien? Y tiene 547 certificados emitidos en el mundo. Esta es la última estadística de ISO. Han pasado ya, desde que apareció la ISO 45001, han pasado ya 2 años, por lo tanto este número debería ser muy superior. Y yo les traje aquí estadística un poco de la región, ¿no? O de países relacionados. Lamentablemente, hasta el 2018,
Panamá no estaba marcando con cantidad de certificados, o sea, apareció la ISO 45001 en marzo, como les dije, y a diciembre ninguna organización de Panamá había obtenido una certificación en base a la ISO 45001. Es muy probable que hoy día sí, ¿cierto? Estamos esperando la última estadística de la ISO. Pero fíjense lo que pasa en la región. Argentina, en 9 meses, ¿cierto?, de existencia de la norma, alcanzó 11 certificados, Chile también 11, Colombia, 104 certificados, un mercado grande, ¿cierto?, en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, México 76 y Perú 8. Es un poco para que vean un poco el contexto, ¿cierto?, y el concierto y el impacto que tienen las normas ISO en el mundo en general. Bien, ahora, ISO 45001 es emitida por el Comité Técnico 283 dentro de los más de 300 comités que hay en ISO, y la gracia que tiene es que en este comité para la generación de ISO 45001 participó la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? La OIT fue miembro, fue partícipe del Comité 283 generador de ISO 45001. Una de las características de las normas ISO es que son de aplicación voluntaria, ¿bien? O sea, ISO no tiene ninguna autoridad para obligar, ¿cierto?, a que un país, valga la redundancia, obligue la aplicación de la norma en su país, ¿bien? Por eso decimos que en general son de aplicación voluntaria. La única manera que a una organización la obliguen, ¿cierto?, es que haya algún cuerpo legal que así lo indique, ¿bien? Entonces, eso es importante que lo tengan en consideración. Ahora, la ISO 45001 nos define los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las organizaciones, ¿cierto? O sea, lo que se certifica es la organización, no son las personas, más allá de que se impartan cursos de formación para entender ISO 45001, ¿cierto? Para las personas, lo que se certifica es la organización, ¿bien? Eso es importante aclarar. Bueno, entremos ahora en la segunda novedad, que es la estructura. Quizás muchos de ustedes han escuchado que ISO 45001 viene a reemplazar a la OSAS 18001 u OSHA 18001. ¿Bien? Claro, una vez que apareció ISO 9001, ISO 14001, ¿cierto? Se unieron algunas organizaciones para crear un estándar relativo a la seguridad y salud en el trabajo, y así como nació la famosa OSAS 18001, cuya última versión es del año 2007. Entonces se alcanzó un acuerdo con estas organizaciones o instituciones que emitieron la OSAS para que una vez que apareciera ISO 45001 no se hiciera ningún esfuerzo en sacar una nueva versión de la OSAS. Entonces por eso nosotros diríamos que la OSAS, que es un estándar de seguridad y salud en el trabajo, está destinado como a su muerte natural, ¿cierto? Porque no va a haber una nueva versión, porque la idea no era que este estándar ISO entrara a competir con la OSAS, pero sin duda siempre a lo largo de los años hubo presión para que ISO sacara un estándar de seguridad y salud en el trabajo, y esto logró concretarse, como dije, en marzo del 2018, después de muchos años de trabajo. Muchos años de trabajo, no fue fácil emitir esta famosa ISO 45001 por distintas razones. Ahora, dentro de las novedades que tienen las normas de sistemas de gestión hoy, todas las normas de sistemas de gestión bajo el alero de ISO, ¿sí?, es su estructura, ¿bien? Las normas tienen 10 capítulos, ¿bien?, donde los primeros 3 capítulos son introductorios y los siguientes capítulos son los capítulos donde ya están los requisitos. ¿Qué significa esto? Todo aquello que debe cumplir la organización, ¿bien? Entonces, todas las normas ISO de sistemas de gestión, incluida la ISO 45001, nos presentan un capítulo 4 que se llama Contexto de la organización, un capítulo 5 que se llama Liderazgo, Planificación, Apoyo o Soporte, Operación, Evaluación del Desempeño y Mejora. ¿Bien? Y estos capítulos están pensados para dar respuesta al famoso ciclo Deming o de mejora, ¿cierto? Que el PDCA, PHDA, eso para que entiendan que, por ejemplo, el capítulo de contexto, liderazgo y planificación son capítulos que están fuertemente vinculados a la etapa de planificación. O sea, yo primero tengo que planificar la seguridad y salud en el trabajo, ¿bien? El capítulo 7 y 8 son capítulos en las normas que están destinados al hacer, ¿cierto? A ejecutar todo lo que se planificó en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y así sucesivamente, ¿bien? Ahora,
Dentro del capítulo 4, aquí están los requisitos. Por ejemplo, no me voy a dedicar a revisarlos todos, pero es para que tengan una imagen visual, ¿cierto?, de la norma ISO 45001. Usted sabe que conceptualmente una norma es un documento que establece requisitos, por lo tanto lo que vamos a encontrar aquí, ¿cierto?, son una serie de requerimientos que debe cumplir la organización para, por ejemplo, obtener un certificado bajo ISO 45001. El capítulo 4, ¿cierto?, tiene estos apartados: comprensión de la organización y su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas, el alcance del sistema y el sistema de gestión. Yo les marqué aquí en rojo, estos apartados para indicarle que estos son propios de la ISO 45001 si lo comparamos con otras normas de sistemas de gestión. Por ejemplo, una ISO 9001 no tiene el apartado, este apartado que es el 5.4, que se llama consulta y participación de los trabajadores. Eso es propio de ISO 45001. Bien, una ISO 9001, por ejemplo, no tiene un apartado que se refiera a la preparación y respuesta ante emergencias. Bien, sí lo tiene una ISO 14001, que es de gestión medioambiental. Y la ISO 45001 tiene este apartado que se llama incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Bueno, el concepto de incidente es propio de la ISO 45001. Si nosotros nos vamos a la ISO 9001, que es de gestión de calidad, o a la ISO 14001, que es de gestión medioambiental, no usa el término incidentes. Este término está incorporado solo en ISO 45001. Esta estructura de las normas, que es común para todas, por ejemplo, si nos vamos a otras normas de sistemas de gestión, también nos vamos a encontrar que tiene este apartado de liderazgo, de política, de roles y responsabilidades. Ahora, lo que sí hay que aclarar es que en cada una de las distintas normas puede ser que el requisito sea un poco más exigente. Bien, por ejemplo, en el caso de roles, responsabilidades y autoridades, solo ISO 45001, si la comparo con la 9001 y la 14001, que son las normas más populares, solo ISO 45001 nos exige que las responsabilidades y autoridades, por ejemplo, estén documentadas. Entonces, siendo un requisito similar en todas las normas, podemos detectar que la ISO 45001 es más exigente en ese aspecto. Bien, entonces tenemos esta estructura común en las normas, cuyo objetivo es facilitar la integración de los sistemas, ¿cierto? Facilitar las auditorías, utilizar lenguajes comunes en las normas de sistemas de gestión, que eso no ocurría en sus versiones anteriores, no necesariamente ocurría en sus versiones anteriores, ¿vale? Y esta es lo que se conoce como la estructura de alto nivel, ¿ya? Que es una estructura única para todas las normas de sistemas de gestión. ¿Bien? Entonces ahí tenemos otra novedad, ¿cierto? Una estructura distinta con respecto a las versiones anteriores, una estructura distinta, por ejemplo, de ISO 45001, si la comparamos con la OSAS 18001, ¿cierto?, que vendría a ser, entre comillas, como su antecesora. Bien. Otro tema también o otra novedad importante, y aquí hay que familiarizarse, es que todas las normas de sistemas de gestión o las normas de sistemas de gestión usan su propia terminología y vocabulario. Bien. Entonces nosotros, como profesionales de la seguridad y salud o vinculados a los sistemas de gestión, tenemos que entender y comprender esa terminología y vocabulario, que no necesariamente puede ser la misma terminología o vocabulario que se usa en la legislación de tu país, no necesariamente, o lo que tú aprendiste en tu educación en la universidad, por ejemplo. Bien, ahora, lo que uno espera, evidentemente, que esta terminología un poco permee a distintos ámbitos. Y nos encontramos con varios términos, ¿cierto?, que son, entre comillas, nuevos con respecto a otras normas de sistemas de gestión, ¿cierto?, y también con respecto, por ejemplo, a la antecesora, que es OSAS. Entonces, fíjense aquí que en la norma nos vamos a encontrar con términos como parte interesada, que eso no es novedad en general en el lenguaje común organizacional, porque muchas empresas utilizan ese término, ¿cierto? Nos encontramos con el término de peligro, de incidente, que para nosotros como profesionales de la seguridad y salud es bastante entendible, ¿cierto? Está el término de información documentada. Por ejemplo, en la norma ISO 45001 ya no se usa la palabra, no se usan las palabras, en ISO 45001 no se usan las palabras procedimientos, instructivos,
manuales, registros, no se usan esas palabras. Toda la documentación quedó bajo el alero de un término común llamado información documentada. Bien, mire, para un poco revisar esto o entenderlo, voy a intentar a ver si me acompaña el... Ahí ya no están viendo mi presentación, ¿cierto? ¿No? ¿Que me confirme alguien? No, ya no está compartiendo, ingeniero. Ok. Lo que quiero hacer es que hagamos un ejercicio, a ver si nos resulta este ejercicio práctico de corta duración. A ver, ahí están viendo mi página web, ¿cierto? También una página web. ¿Así es? ¿Sí? ¿La ven? Ok, miren. Los que tengan a mano su celular, quiero que ingresen a esta página web sin el www.joinmyquiz.com e ingresen el código 385316 y les va a solicitar su nombre. Vamos a hacer un ejercicio, a ver si nos resulta. Vayan ingresando los que puedan. Apaguen sus micrófonos, por favor, que los escucho ahí en el... Ingresen a joinmyquiz.com con el código 385316. A ver si pueden ingresar. Hay alguien que va... Ahí ingresó Mario. Bien, Mario, eres un hombre tecnológico. Bien, Freddy. Excelente. Claro, si no, Guillermo también de Chile ingresó. Vayan ingresando con su celular o abran una pestaña en su navegador y pongan la dirección joinmyquiz.com y el código 385316. Ya miren, vamos a hacer un ejercicio relacionado con la terminología de ISO 45001, ¿bien? Que va a ser bien sencillo. Yo al iniciar la actividad, ustedes van a ver en sus dispositivos, una definición y abajo varios términos, ¿bien? Y usted tiene que acertar a qué término corresponde esa definición. Simplemente tiene que presionar en su celular el término que usted cree es el correcto, ¿bien? Y si acierta, el dispositivo le va a indicar que está en lo correcto, ¿bien? Y si no acierta, también se lo va a indicar. Luego deje que el sistema refresque la siguiente pregunta. Le pone ahí unos emoticones, una figura, deje que eso refresque a la siguiente pregunta, ¿bien? Y la idea es que termine toda la secuencia de preguntas, que no son muchas, ¿bien? Pero lo que vamos a ensayar aquí es terminología que usa ISO 45001. Ustedes lo van a hacer de manera intuitiva, porque probablemente no la conocen, no han leído ISO 45001, pero veamos cómo anda su intuición. Quizá aquí en este webinar hay muchos profesionales de la seguridad y salud, ¿cierto? Y veamos cómo anda la intuición de ellos, ¿bien? Tengo 26 personas dentro del ejercicio. Esperemos unos segundos más y lo iniciamos. Hay que estar atento ahí a su celular porque va a ir apareciendo definición y una batería de términos. Uno es el correcto. A ver, iniciemos. Ya ahí van a partir. Vayan respondiendo. Ya, vamos respondiendo intuitivamente. Vamos, vamos. Que me quedan 15 minutos apenas. No, 20, porque partí 5 minutos más tarde.
Vamos, colegas. Con ánimo, con entusiasmo. Nubia, te quedaste ahí detenida, José. Jenny. Ya, Michael, tú ya terminaste. Demos un minutito más para que otros puedan avanzar. Vamos, Paulina, queda una, me parece. Mario, te queda una igual. Fernando también, Mayra, vamos. ¿Sí? Ya, damos un minuto más y yo termino el juego. Es simplemente por el tiempo, ¿bien? Ya miren, en general el grupo, las personas que están en esta sesión, tienen alrededor de un 73% de precisión, ¿cierto? No es malo, no es malo, pero hay brechas, sin duda, ¿bien? Yo voy a terminar el juego, ¿bien? A ver si otros más pueden avanzar. Voy a terminar el juego por un tema de tiempo simplemente, ¿bien? Voy a terminar el juego por un tema de tiempo, solo por eso, ¿bien? Pero veamos aquí que nos arroja. Bueno, aquí nos arroja que Michael fue el más certero y el más rápido. Felicitaciones también a Joana y Alexia. Alexia creo que decía, ¿sí? Bien. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a volver a mi presentación. Ya miren, lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Es un juego serio, sí. Bien, ahí ya están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, ingeniero. Bien, entonces, ustedes lo que acaban de hacer, lo que acabamos de hacer es un ejercicio, ¿cierto? De terminología, ¿bien? De terminología. En algunos casos acertaron, en otros equivocaron, pero lo que yo les quería transmitir era eso, en el fondo, que los sistemas de gestión independientes de la norma, ISO 45001 no es la excepción, tiene su propia terminología y vocabulario, tiene sus propias definiciones. Y es importante familiarizarse con esas definiciones. ¿Por qué? Porque si yo no las entiendo, voy a aplicar mal los requisitos. Por ejemplo, si voy a implementar ISO 45001 en una organización y no tengo clara la definición de incidente, entonces voy a terminar haciendo cualquier cosa o voy a terminar no cubriendo lo que exige la norma. ¿Bien? Si se dieron cuenta, la ISO 45001 tiene dos definiciones de riesgo. ¿Bien? Habla del riesgo para la seguridad y salud en el trabajo y el riesgo a secas, ¿sí? Entonces, eso también es una particularidad de ISO 45001. Si tú te vas a otras normas de sistemas de gestión, te vas a encontrar con una sola definición de riesgo. Entonces, si no comprendemos bien esto, las implementaciones que hacemos no son acertadas y si te dedicas a hacer auditorías, por ejemplo, vas a andar auditando, revisando algo que no es o no está conforme a lo que solicita el estándar que estás auditando. Entonces, por eso, otra novedad es la terminología que hay que familiarizarse. ¿Bien? Después, como cuarta novedad, estoy bien en mi tiempo, como cuarta novedad, les quería comentar que ISO 45001 nos regala un apartado de la consulta y la participación. De hecho, en el ejercicio que hicimos, yo les puse esos dos términos, ¿bien? Porque hay una diferencia que hace el estándar. El estándar ISO 45001 nos indica que la consulta es buscar la opinión de los trabajadores. Eso es consultar, que ellos opinen respecto de algo. Y en cambio la participación es involucrar a los trabajadores en la toma de decisión. Diríamos, yo siempre digo, para hacer un paralelo,
la consulta sería como voz y la participación sería como voto de los trabajadores, ¿bien? Y esto es algo que aunque tu empresa tenga un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es muy probable que tu organización no lo cumpla, lo que exige ISO 45001, es como muy particular de ISO 45001. Porque lo primero, por ejemplo, en este apartado, y que es una de las novedades, incluso con respecto a la OSAS, es que nos exige ISO 45001 que los trabajadores tienen que opinar respecto de ciertos temas, de ciertos asuntos. Yo les puse aquí un extracto de ellos, ¿bien? Ahora, lo importante aquí es que la ISO 45001 nos indica que esta consulta tiene que ser realizada o su foco son los trabajadores no directivos, ¿bien? Porque uno podría preguntarle esto a los gerentes o directivos de la organización y ese no es el espíritu del requisito. El espíritu es que participe, por decirlo de alguna manera simple, la gente que está en la operación, la gente que hace el trabajo. Finalmente, son ellos los que están expuestos, ¿cierto?, a los peligros y riesgos más importantes dentro de la organización. Y, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, en los sistemas de gestión es muy común definir una política de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Eso es un clásico, incluso aunque tú no estés aplicando ISO 45001. Pero bueno, la ISO 45001 nos dice que los trabajadores tienen que opinar respecto de la política que la organización está definiendo, porque está claro que esta política la define la alta dirección, ¿no? Los gerentes, directivos de la organización. Bueno, ellos tienen que opinar. Lo mismo pasa con los objetivos. Es muy común que en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo nosotros definamos objetivos, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿los trabajadores han opinado sobre esos objetivos? Porque a lo mejor tú como organización estás definiendo objetivos que no le hacen ningún sentido a los trabajadores o que son casi un imposible de alcanzar, ¿bien? Entonces, atención ahí. La norma ISO 45001, y muchas veces, aunque no tengamos sistema ISO 45001, hacemos auditorías internas, ¿no?, para revisar y evaluar el desempeño de nuestro sistema. Bueno, la ISO 45001 nos dice, ¿sabe qué? Usted tiene que consultar a sus trabajadores y presentarle el programa de auditoría. Busque la opinión de ellos respecto del programa de auditorías que usted hace. Y entonces ya vemos que hay un tema no menor, obviamente porque hay que definir primeramente cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar como organización para hacer esta consulta a los trabajadores. Eso no lo define el estándar. Sí pide que cada organización lo defina, ¿bien? Y por el lado de la participación yo dije que involucrar a los trabajadores en la toma de decisión, ¿bien? Entonces aquí nos pide que los trabajadores participen, por ejemplo, en la identificación de peligro y evaluación de riesgo, que es un requisito de ISO 45001 y de verdad que es una actividad que hace cualquier profesional de seguridad y salud en el trabajo, aunque ni conozca ISO 45001. Bien, los trabajadores deben participar. Así que aquí no nos sirve el ISO 45001 que el experto, el profesional de la seguridad y salud en el trabajo se haya encerrado en una oficina, hacer el levantamiento de peligro y evaluación de riesgo y luego le lleve la matriz, ¿cierto?, a los trabajadores y le diga, estos son los peligros y riesgos, ¿cierto?, de sus actividades. No, ellos tienen que participar. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la investigación de incidentes, de no conformidades y en la determinación de acciones correctivas, ¿cierto?, en el contexto del sistema de gestión. Ustedes vieron ahí en la definición de incidente, porque la incluí dentro del ejercicio, que la norma tiene una definición muy amplia de lo que es un incidente, porque nos dice que es cualquier suceso del trabajo, ¿cierto?, o en el transcurso del trabajo, que podría tener o tiene como resultado lesión y deterioro de la salud. Generalmente, cuando el suceso, ¿cierto?, tiene como resultado lesión y deterioro, en la mayoría de los países hablamos de accidentes y enfermedades profesionales. Pero la definición también dice que podría, y ahí aparece este concepto que usamos mucho en la prevención, en la seguridad de salud, de los cuasi accidentes. Entonces quiero que entiendan que dentro del término incidente estarían, en palabras simples, los cuasi, los accidentes y las enfermedades. Y los trabajadores tienen que participar en la investigación de ellos. Ahora, por ejemplo, hay legislación en los distintos países que solicitan,
¿cierto? La participación de ellos, por ejemplo, en accidentes y enfermedades profesionales. El caso de mi país, ¿cierto? Que ellos deben participar en esa actividad a través del Comité Paritario de Higiene y Seguridad o Comité de Seguridad y Salud, donde hay representantes de los trabajadores. También hay que observar eso, si la legislación que tiene tu país te permitiría, por el solo hecho de cumplir tu legislación, ya estar cumpliendo algunos requisitos de ISO 45001. Pero lo que yo les quería destacar como una de las novedades es esto, que nos exige consulta y participación de los trabajadores. Finalmente, y vuelvo a recalcar eso, quienes están expuestos a los peligros y riesgos más importantes es la gente que está en la operación, que está en el frente de batalla, que está en la primera línea. Y esto de la consulta y participación no se exige, por ejemplo, en los sistemas de gestión de calidad, en los sistemas de gestión ambiental, es algo exclusivo de la ISO 45001. Bien, avanzando, después vamos a tener un espacio, ¿cierto?, para quizá algunas consultas, comentarios, indicaciones. Avanzando, también la ISO 45001, dentro de otras novedades que yo destaco, es que exige mucha comunicación con los trabajadores, mucha comunicación, a diferencia de otros estándares. Y obviamente nos obliga, como organización, a tener claramente definidos o determinados, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a comunicar? ¿Ya? ¿Quién va a comunicar determinado asunto relativo a la seguridad y salud en el trabajo en la organización? ¿Qué mecanismos voy a usar? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿A quién voy a llegar? Con una serie de comunicaciones. Hay algunas que son obligatorias en la ISO 45001, ¿bien? Como por ejemplo, comunicar la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? La comunicación tiene que ver con informar a los trabajadores y que ellos tengan entendimiento respecto de estos elementos. Por ejemplo, si tú has definido objetivos y tienes que definir, según ISO 45001, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, bueno, le tienes que comunicar, informar a los trabajadores cuáles son los objetivos de seguridad y salud en el trabajo en tu empresa, en tu organización, ¿bien? Y así una serie de elementos que debemos comunicar a los trabajadores. También hay que pensar que hay muchas comunicaciones en materia de seguridad y salud que no solo ocurren al interior de la organización, sino que hacia afuera, hacia otras partes interesadas que están fuera de la organización, como por ejemplo la autoridad. En mi país, y probablemente en el tuyo debe ser lo mismo, ¿cierto? Si ocurre un accidente, por ejemplo, grave, un accidente fatal con resultado de muerte, por ejemplo, nosotros estamos obligados a comunicar eso a la autoridad. Entonces, lo que está diciendo aquí el estándar, bueno, la organización tendrá que tener claramente definido y determinado quién va a hacer esa comunicación, cuáles son los medios que va a utilizar para hacer esa comunicación. Habitualmente la autoridad lo tiene definido. Y lo otro que me parece importante destacar en términos de comunicación es que la norma destaca que las comunicaciones que se hagan tienen que ser reflejo de la realidad, ¿me entiendo, no? Tienen que ser, en el fondo, fiables. Eso es muy importante porque a veces ocurre en algunas organizaciones que lo que se informa, ¿sí?, no es tan fidedigno, ¿ya? Yo no quiero generalizar, pero ocurre. Lo que me parece importante es que el estándar lo destaque, lo pone como un requisito. O sea, lo que usted comunique tiene que estar acorde con la información que se genera en el sistema de gestión. O sea, en palabras simples, no puede mentir, ¿bien? Entonces, eso está en la ISO 45001. Hay mucha comunicación, yo solo indiqué algunas cosas, por ejemplo, también nos exige que se comuniquen a los trabajadores los resultados de las auditorías. En seguridad y salud es muy común que se hacen auditorías y muchas veces la información, los resultados, los hallazgos de esas auditorías quedan ahí en los jefes de área y sería, ¿no? Acá la ISO 45001 va y dice, no, aquí no hay ningún secreto, ningún misterio. Este es un tema que afecta a la gente. Por lo tanto, los resultados de la auditoría tienen que ser comunicados a los trabajadores y dice, y cuando existan también a los representantes de los trabajadores. ¿Bien? Entonces, mucha comunicación en distintos ámbitos. Si tu organización quiere ser una organización ISO 45001, tendrá que cumplir con estos requisitos. Si no lo está cumpliendo,
tú como asesor, consultor, implementador, llámalo como quieras, vas a tener que trabajar, ¿cierto?, para que estas cosas ocurran en tu organización, porque cuando uno va a hacer auditoría, lo que va a verificar es que se cumpla lo que dice el estándar, no que se cumpla lo que tú quieres o lo que tú crees que es bueno o razonable, sino lo que plantea el requisito del estándar. Para eso se definen estos estándares, ¿bien? Bueno, otro aspecto relevante que ya algo les había adelantado, ¿estoy bien en la hora? Sí, me quedan 5 minutos, es el concepto de riesgo, ¿sí? Entonces aquí te quiero explicar ese enfoque de riesgos. La ISO 45001 tiene el clásico enfoque de riesgo que probablemente a ti y a mí nos enseñaron en la universidad o durante nuestra educación. Y nosotros en la mayoría de los casos aprendimos que el riesgo, ¿cierto?, era la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿cierto?, o exposición peligrosa, y la consecuencia o la severidad, ¿cierto?, en términos de lesión y deterioro de la salud. Bueno, y esa es la definición de riesgo, ¿cierto? Y estos riesgos, yo hago esta evaluación primero identificando los peligros. O sea, lo que quiero indicar aquí es que el concepto de riesgo viene alimentado, ¿cierto?, por el ejercicio de identificar peligros. Y eso está en ISO 45001 y es un clásico en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo, con o sin ISO 45001, ¿ok? A esto es lo que yo llamo riesgos como operacionales. ¿Por qué? Porque tú sabes que estos peligros provienen de las actividades que ejecuta la organización, actividades, procesos, tareas, ¿cierto? De ahí provienen estos peligros, la gente está expuesta a estos peligros a partir de sus actividades y tareas, y luego yo hago la evaluación de riesgos. Y ese es un enfoque operacional de los riesgos. Pero la ISO 45001 va y nos dice, no, lo que yo quiero es que usted como organización vaya un peldaño más arriba, ¿cierto? Mire a su organización de manera un poquito más estratégica. Y por eso es que nos regala una definición de riesgo, ¿cierto?, a secas, sin apellido, que lo define como efecto de la incertidumbre. ¿Y de dónde provienen estos riesgos? Bueno, estos riesgos, que yo los he clasificado como riesgos más sistémicos, provienen de analizar el contexto de la organización, ¿cierto? De tener claro cuáles son las partes interesadas, quiénes son mis stakeholders, quiénes son y cuáles son las necesidades y expectativas de esas partes interesadas y del alcance de tu sistema. Esta es una visión estratégica de la organización. El análisis de contexto es determinar cuáles son todas las condiciones, características o circunstancias que pueden afectar tu organización y por ende pueden afectar el desempeño y la seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que a estos riesgos yo los llamo riesgos sistémicos o estratégicos y provienen de este análisis, no provienen de analizar cuáles son las tareas, las actividades que ejecutan los trabajadores, etc. Lo que está aquí abajo es lo que está en las MIPER o en las CIPER, en las matrices de peligro y riesgo, ¿cierto? Lo que está aquí arriba es un análisis estratégico de la organización, ¿sí? Por ejemplo, el contexto cambió, ¿no? Con el tema de la pandemia, nos cambiaron el contexto o hubo un factor relacionado con el contexto, ¿cierto?, que se modificó y que evolucionó. Bueno, y eso nos expone a riesgos sistémicos y estratégicos como organización. Yo te voy a dar algunos como ejemplo de riesgos que están en esta capa. Por ejemplo, la pérdida de imagen o el deterioro de tu imagen como organización. Eso podría, producto de un accidente, ¿se podría haber deteriorado tu imagen como organización? Sí, claro. Ese es un riesgo que está en esta capa. No está en la matriz de peligro y riesgo de las actividades que ejecutan los operadores, en la planta o en la fábrica. Bien. Por ejemplo, tú te enfrentaste hoy día, producto de la pandemia, a escasez de elementos de protección personal. Esos riesgos no te van a salir en el análisis operacional, te van a salir en el análisis estratégico. Y estos riesgos, la norma también pide que se gestionen. Por ejemplo, también podría estar dentro de esta capa de riesgos más estratégicos, no sé, daño a terceros, ¿cierto? Que se generen por alguna actividad de la organización y que obviamente estén relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Esos son ejemplos de algunos riesgos que están a niveles más estratégicos y sistémicos. Pero en el fondo lo que quiero transmitir es que hoy día ISO 45001 va y nos dice, tú no te puedes quedar en el tema operacional.
tú tienes que identificar y gestionar también riesgos de negocio que estén relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Esto de abajo no es suficiente, que es lo que habitualmente nosotros como profesionales de la seguridad y salud en general lo tenemos muy abordado, esta identificación de peligro y evaluación de riesgo. Y por último, y ahí termino, y por último, te quería comentar que una de las grandes novedades también de ISO 45001 es darle un sentido más estratégico a los sistemas de gestión. La historia con las otras normas, ISO 9001, ISO 14001, que tienen más vida, mostró que los sistemas de gestión están como en niveles como muy operacionales, ¿me entiendes? Como que son cosas que no necesariamente acompañan la estrategia de la organización. Y por eso en esta versión de ISO 45001 se incorporaron estas temáticas como el análisis de contexto, que es una mirada más estratégica de una organización, este tema de las partes interesadas, este asunto de los riesgos y oportunidades, pero desde la lógica un poquitito más sistémica, ¿cierto? Hay una serie de requisitos que hoy día se incorporan en ISO 45001 para darle a los sistemas de gestión una visión un poquitito más estratégica y que no nos quedemos simplemente en los documentos, ¿sí? Porque hay algunos que creen que porque tienen más documentos tienen un sistema de gestión. Entonces, en esta lámina yo te resumo, ¿cuál es la relación estratégica de un sistema de gestión? Bueno, hay una perspectiva más sistémica, ¿cierto?, que está dada por esta sección, que es el contexto de la organización, donde yo tengo que analizar el contexto, las partes interesadas y el alcance del sistema. Pero también el sistema está compuesto por procesos, ¿no? Por actividades que ejecutan las personas, los trabajadores dentro de la organización. Bueno, producto de este análisis, ¿cierto?, es aquí donde aparece este concepto operacional y estratégico de los riesgos. Los riesgos que tú tienes en las MIPER, en las CIPER, son los riesgos y oportunidades que están aquí abajo, en las actividades de los que se ejecutan en los procesos, ¿cierto? Y ojo y atención que la norma también pide determinar oportunidades, no solo riesgos, ¿sí? Porque de hecho las famosas matrices se llaman MIPER o HIPER, identificación de peligro y evaluación de riesgo. La pregunta, ¿y dónde están las oportunidades? La otra vez subí un post que decía, estas matrices tienen que evolucionar, parece de nombre, ¿sí?, para que se alineen con lo que nos exige ISO 45001. Entonces, aquí abajo está la visión operativa de los riesgos y aquí arriba está la visión estratégica de los riesgos. Estas dos son las que se tienen que combinar, que lo expliqué recién en la novedad número 6, ¿cierto? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué determinamos riesgos y oportunidades, ¿cierto? Tanto operacionales como estratégicas. Porque lo que buscamos es tratar de mitigar o que las oportunidades nos permitan apalancar los resultados esperados de un sistema de gestión. ¿Y qué es lo que se espera producto de la aplicación de un sistema de gestión? Esto está declarado por la ISO 45001. Bueno, que tú prevengas lesiones y deterioro de la salud. Probablemente eliminarlo va a ser un imposible, ¿cierto? Que tú alcances tus objetivos de seguridad, que tú cumplas con todos los requisitos legales que te apliquen en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que mejores tu desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Para eso nosotros implementamos un sistema de gestión. Bien, aquí no está dentro de los resultados esperados que tú tengas mejores documentos. Bien, ahora, ¿y de qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve prevenir lesiones, alcanzar mis objetivos, cumplir mis requisitos legales, lograr la mejora continua? Bueno, porque eso te debería posibilitar a ti como organización alcanzar o lograr tu dirección estratégica. Que esa dirección estratégica está dada por tu visión, por tu misión y por tus valores. Tú tienes claro que tu visión es, bueno, ¿dónde quiero llegar como organización o no? ¿Cómo quiero que me vean como organización? Que tu misión tiene que ver con tu propósito, ¿para qué existes tú como organización? Y tus valores tienen que ver con todo, en todo lo que tú crees, ¿cierto?, como organización. Si tu sistema de gestión no te ayuda a alcanzar estos resultados y por ende a concretar tu dirección estratégica o tus lineamientos estratégicos, entonces créeme que el sistema de gestión que has implementado no sirve de mucho. No va a entusiasmar a la alta dirección, no va a entusiasmar a los directores de tu compañía. He dicho, ahí están mis datos de contacto. Los quería invitar igual, me los salté al comienzo, a que
a que me inviten a hacer sus contactos en LinkedIn. Yo uso mucho LinkedIn, es una plataforma profesional, ¿cierto? Me buscan, soy fácil, digo, a todos los acepto, no hay problema, pero creo que ahí podemos seguir intercambiando también opiniones y seguir interactuando y retroalimentándonos. Michael, hasta ahí mi presentación, no sé si va a haber un espacio para preguntas o algo. Sí, ingeniero, no se preocupe. Muy interesante su participación. Vamos a abrir el espacio para aquellas personas que tengan algún tipo de pregunta, lo pueden hacer a través del chat o abriendo sus micrófonos. Vamos chicos, sin miedo, sin miedo. ¿O quedó todo muy claro? ¿Ah? A mí me pareció súper lo de la manera como hiciste el tema del quiz. Sí, obviamente, pues no soy del área de salud y seguridad ocupacional, soy fisioterapeuta, pero pues chévere, muy chévere. Muy fácil de aplicar. Yo no sé cómo anda la implementación de sistemas de gestión allá en Panamá. Cuéntenme algo. Yo los vi flojos en las estadísticas de certificación. No apareció ninguna certificada hasta fines del 2018. Entonces quiere decir, pero ojo con eso, ahí hay una reflexión. Hay un buen espacio para incorporar estos temas probablemente en Panamá y hay un buen espacio laboral para todos nosotros. Escucho, a ver. Jesús, puedes hablar. Ya, mira, entonces lo que vamos a hacer... Voy a preguntar, señor Jorge. Sí, bueno, te escucho. Voy a preguntar, ¿el juego interactivo que está vigente? Es, perdón... El juego de preguntas que puso. Sí, sí. ¿Está vigente? Es que me pareció muy recreativo, más que todo para solventar las dudas, sí, la teoría. Sí, bueno... ¿Qué accidente, qué incidente? Sí, es una actividad que uno la crea en una plataforma, pero uno tiene que crearlo. Bien. Lo que vamos a hacer con Michael es conversar a lo mejor para a lo mejor impartir un curso de ISO 45001 por allá, ¿o no? Sí, con la universidad. ¿Cómo sería el costo? Sí, por eso, puede ser mira, es un tema que tenemos que revisar y quizás nos ponemos de acuerdo con la gente de la universidad y a lo mejor impartimos un curso de ISO 45001 a precio COVID, ¿ya? un precio accesible para todos los profesionales, ahí revisamos toda la norma, los requisitos, qué sé yo, etcétera. Puede ser una bonita iniciativa. ¿Sí? Muchas gracias, lo esperamos acá en Panamá. Nosotros lo vamos a conversar por interno y le vamos a estar ahí informando. No sé si alguien tiene alguna consulta. Mira, dijo de una vez curso y la gente se fue animando. Ahí te hicieron una consulta, ingeniero. ¿Cómo implementamos la ISO 45.000 estando en una situación actual que no se permite la aglomeración de personas? Ya, sí, claro, hoy día no, ojo, pero el que no se permita la aglomeración de personas no significa que no podamos, por ejemplo, comenzar a definir metodologías, porque, por ejemplo, ISO 45001 pide que tú definas todos los criterios, ¿cierto? Y las metodologías para hacer la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Y eso yo lo puedo hacer, definir la metodología sin necesariamente ir a la instalación. Por ejemplo, las metodologías que voy a usar para investigar incidentes, no conformidades, todo eso se puede ir diseñando y desarrollando. Lo que pasa es que su implementación, si es que estoy partiendo desde cero, claro, la tendré que hacer una vez que ya pase todo este tema de la pandemia, que en algún momento tendrá que pasar. ¿Bien? Entonces, se puede hacer. ¿Bien? Uno ya puede, por ejemplo, definir una política de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros podemos juntarnos con los gerentes de la empresa por este medio y ya empezar a confeccionar nuestra política de seguridad y salud en el trabajo y difundírsela a los trabajadores. ¿Bien? Si alguien me pregunta, ¿y la transición de la 18.001 a la 45.001? Como la ISO 45.001 apareció en el 2018, cuando aparece un nuevo estándar, se fija ese periodo de transición y en este caso se definió en 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que 18, 19, hasta el 2021 va a estar vigente la OSAS. Tú te podrías certificar todavía en OSAS. No tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque del 2021 en adelante ya no se van a emitir más certificados en OSAS. Y por el tema de la pandemia, se rechazó 6 meses ese periodo, entonces hasta septiembre del 2021 va a estar vigente la OSAS.
¿bien? Pero de ahí en adelante no se dan más certificados en OSA 18001. Todos los certificados van a ser en la ISO 45001. ¿Bien? Tú también puedes implementar la ISO 45001 en una organización y no certificar. Eso es una decisión de cada empresa. O sea, no. Yo mostré el número de organizaciones certificadas. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? ¿Algo más? Miren, yo estoy viendo un poco los chats que van indicando. Miren, una estrategia, lo primero, una recomendación. Lo primero es que, primero que usted se prepare en la norma. Tiene que manejar muy bien los requisitos, porque si usted no tiene cabal entendimiento de qué es lo que exige el estándar, entonces va a ir a hacer cualquier cosa a la organización. Entonces, lo primero que como profesional se prepare en el estándar, y por eso yo le mencionaba a Michael, ¿cierto? Y veamos la posibilidad de impartir un curso donde revisamos requisito por requisito y vamos comentando metodologías de implementación. Pero una vez que usted se prepare, lo primero que yo le recomiendo es hacer como una especie de diagnóstico. Compare las prácticas de su empresa con lo que pide ISO, porque puede ser que muchas cosas que hoy día esté haciendo su empresa den cumplimiento a lo que pide la ISO 45001. Entonces se hace una especie de diagnóstico y uno ahí trabaja sobre la diferencia, sobre lo que no se está cumpliendo, sobre las brechas, ¿bien? Y ahí arma una carta Gantt, ¿cierto? Con cuáles son las brechas que habría que cubrir para poder llegar a total cumplimiento de ISO 45001. Eso es más o menos el esquema de trabajo. Ahora, ¿cuánto demora eso? ¿Cuánto tiempo nos toma eso? Eso depende un poco de la organización, del entusiasmo también que le pongan los profesionales en la organización. ¿Bien? Chicos, ¿estamos, Michael, o no? Si no hay más. En líneas generales, Jorge, un gran tema. De hecho, a mí me apasionan mucho los sistemas de gestión, sobre todo el de seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial, en los cuales he desempeñado bastante durante mi carrera profesional. Y al final, pues también durante las clases y docencia que se dan, siempre se habla de la gestión basada, o en este caso, pues con una norma de referencia, la ISO 45001, en donde podemos, digamos que maximizar los procesos a través de la mejora continua, desde la planificación, de cómo identificamos los peligros en los procesos de actividades, para poder realizar unos controles acertados de acuerdo a cada una de esas actividades, poder generar con ello también el presupuesto de la gestión para poder planificar y luego implementarlo en la operación, darle seguimiento, la mejora continua y todo esto. La verdad es que es un tema muy interesante y creo que es una bonita oportunidad también de poder trasladar, digamos que desde otro punto de vista, cómo implementar sistemas de gestión en empresas o cómo, digamos que formarse para poder identificar, conocer la norma y poder implementarla. Creo que como parte de las competencias de los profesionales en seguridad y salud ocupacional, una de las fortalezas que pueden establecer es la gestión, ¿no? Y la gestión considerando pues con buenas prácticas, ¿no? Como lo es esta norma. La verdad es que mira, yo te voy a comentar un poco la realidad aquí en Chile. Yo traté de buscar las estadísticas. Yo pensé que me iba a encontrar con empresas certificadas en Panamá, pero para que tú sepas, por ejemplo, en Chile, en ISO 9001, que es la norma más conocida, hay 5.000 certificados emitidos en ISO 9001. Bien, y en ISO 45001 ya hay mucho más de 11, esas estadísticas del año 2018. Y lo otro que ha pasado acá en Chile, que los profesionales de seguridad y salud hoy día es como un debe que tienen que manejar sistemas de gestión, porque piensen ustedes que la ISO 45001 aborda una serie de tópicos que nosotros revisamos en nuestra formación, en nuestra educación. Lo que pasa es que la ISO 9001, la ISO 45001 lo que viene es como articularlo, ¿cierto? Por eso digo que, por ejemplo, si tú ya tienes en tu organización identificado peligro, evaluados riesgos y medidas de control, tienes una parte de ISO 45001, una parte, pero la ISO 45001 es mucho más que eso. Ustedes vieron ahí que habla de la preparación y respuesta a emergencia, de los peligros y riesgos, de la política, de los objetivos. Un sistema es mucho más que identificar peligro y evaluar riesgo. Bueno, esto da para largo. Mi compromiso es ponernos de acuerdo para ver la manera quizás de impartir un curso. Ya hemos hecho el curso en Perú, con gente de Perú, qué sé yo, y llegar a un valor que pueda ser como muy accesible para usted. Por lo menos de mi parte esa es la intención. ¿Bien? Qué bueno. De mi parte esa es la intención, porque creo que lo necesitamos. Estamos en un momento en que hay que apoyarse.
desde distintos ámbitos. Y qué mejor que mejorar las competencias profesionales. ¿Bien? Claro que sí. Así que la invitación está hecha, conéctense en el LinkedIn y eso. Gracias por la invitación, Michael. Muchas gracias a Gracias, ustedes por su ingeniero. participación.